presentar a una colega que ella estuvimos conversando y pues surgió este tema de factores de riesgo en la adolescencia. Entonces, por temas de tiempo, Cristi, el set es tuyo, preséntate. Gracias. Me complace en saludarte hoy, Cristi Pastor, desde la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, desde la Ciudad de México, muchas gracias. Adelante. Perdón, tenía unas ligeras fallas con la conexión, una disculpa, pero ya estamos aquí. Gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias, colega Macriel, muchas gracias a todos, buenos días. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante, como todos los que bien lo mencionó Macriel, se ha encargado de a través de Protégete dar esta contención. Desde la primera vez que yo tuve la oportunidad de observar el trabajo que se estaba realizando para difundir estas temáticas que realmente son delicadas de abordar. Yo lo mencionaba en su momento con mi colega Maciel y le reiteraba que el abordaje había sido muy lindo, que cada uno de los ponentes han sido puntuales en la información y que al mismo tiempo esto nos permite tener atención en aquellos puntos de alerta y no solamente como sociedad, sino también como profesionales. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a dar inicio, permítanme un minuto. Sí se ve mi pantalla, perdón. ¿Listo? ¿Me pueden indicar? Perdón. Se está cargando. Ok, perdón. Gracias. ¿Ya se ve bien? ¿Ya? Ay, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Cristina Pastor Bravo y, bueno, las conductas de riesgo. Durante los últimos años he estado colaborando con escuelas de nivel medio superior y también nivel básico, secundario y preparatorio, lo cual me ha permitido durante todo este tiempo el observar cada una de las temáticas que se viven en esta población. Muchos de ellos, y es importante puntualizarlo, muchos de ellos tienen incidencia directamente en el hogar. Los últimos años me he dedicado a ideación suicida y también a trabajar con los sobrevivientes de suicidio. Por ello, en la mayoría de las situaciones he tenido este abordaje de cerca, no solo con los adolescentes, sino también con los adultos. Y bueno, esto me da una amplia perspectiva también para el día de hoy abordar este tema. Entonces, las conductas de riesgo en la adolescencia. Durante la interacción les pido si surge alguna duda, ustedes me van, por favor, permitiendo y al mismo tiempo, de esa manera, yo darle respuesta. Seguro que me estoy llamando. Bueno, tenemos dentro de estas conductas de riesgo la violencia, los accidentes, los homicidios y directamente a la violencia nos vamos porque es necesario resaltar que el acto violento en sí nos permite a nivel social identificar que estamos inmersos en esta problemática, la cual en todo momento nos lleva a dar cuenta de lo que estamos haciendo como sociedad también para normalizar conductas violentas, ¿no? Desde la forma en la que nos dirigimos a las personas, el lenguaje y también la forma en la que nosotros estamos interactuando. Y si nos vamos con cada uno de estos puntos, pues iniciamos con los accidentes. Y tenemos con accidentes, pues los vehículos, es decir, manejar alcoholizado, no usar cinturón de seguridad, conducir motocicletas sin casco protector. Estos son algunos de los puntos. Tenemos otro, la violencia en sí.
Si nos vamos a datos comparativos, son más varones que las mujeres, es decir, más chicos que chicas, los que tienen actos violentos, asesinatos por arma de fuego. Asimismo, también portando armas como pistolas o como cuchillos, etcétera, otro tipo de artículos. Esto en cuanto a cómo se vive la violencia. Y también aquí tenemos otro punto importante. Vamos a observar qué es lo que sucede a nivel cerebral en el adolescente. Bueno, tenemos cambios cerebrales, los cuales obedecen directamente a esta edad, y tenemos la maduración del córtex prefrontal. Esto, recordemos que, bueno, para observar esto, tenemos un proceso de maduración, el cual termina casi llegando a lo que es la adultez. Hablamos que en etapas del desarrollo humano, el adolescente como tal, su edad corresponde hasta los 20 años. A partir de los 21 años hablamos de un adulto. Tenemos también la plasticidad durante la adolescencia. ¿A qué nos llevaría esto? Recordemos que en todo momento nuestro proceso cerebral va modificándose de acuerdo a esas actividades que nuevamente se están insertando. Por eso la plasticidad en nuestro cerebro obedece mucho al entorno, a los cambios y también al nivel del procesamiento que se da en función de este proceso de aprendizaje. También tenemos una regresión comportamental. Muchos de los chicos adolescentes presentan ciertos comportamientos que se regresan a la infancia. Entonces, también aquí cabe destacar ese punto. También el valor adaptativo. El valor adaptativo lo observaremos un poco más adelante como aquel componente básico para pertenecer a un determinado grupo. Y bueno, tenemos las funciones del... ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí tenemos que ubicar la atención, porque hablamos que existen muchísimos elementos que nos pueden dar atención del por qué el adolescente actúa de determinada manera. Y lo primero, tenemos una inhibición en el comportamiento inapropiado o instintivo. Es decir, tenemos que se inhibe este comportamiento, no logra identificar el nivel de riesgo. Por tanto, este comportamiento suele pasar por desapercibido, es decir, no con atención. También tenemos la capacidad para planificar estrategias y acciones. Aquí es donde se realiza. Por tanto, muchos de ellos entran en este proceso. También tenemos la capacidad para tomar las decisiones, valorando las opciones. Aquí es el punto central para comenzar a planificar, para tomar decisiones, para incluso comenzar con este proceso adaptativo a las reglas y a las normas, la forma en la que se va procesando este aprendizaje. Y al mismo tiempo tenemos una cierta flexibilidad en el comportamiento. Esto obedece directamente a la forma en la que se va condicionando cada uno de estos actos. También tenemos aquí es el centro de operaciones del desarrollo de la empatía, la forma en la que se relaciona con los demás. Y también la información que ha adquirido durante los primeros años de vida. También tenemos una atención selectiva. Durante este proceso de la adolescencia, la atención se vuelve opcional, es decir, puede dirigir esta atención a solamente a solo algunos aspectos que le sean más importantes. Y puede también al mismo tiempo realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Esto es lo que corresponde a las funciones del córtex prefrontal. ¿Por qué es importante? Porque hablamos de este funcionamiento que tiene el adolescente en este proceso de cambio. Tenemos también otras funciones. Se hiperactiva en situaciones sociales y emocionales. Es decir, el adolescente, al mantenerse en grupo, comienza a exponerse a estos actos violentos. Por tanto, muchos de ellos incluso son recompensados. Y recordemos que en esta parte de la recompensa también hablamos de la forma en la cual va perteneciendo también al grupo y esto genera un sentimiento de motivación, es decir, algo que va reforzando su comportamiento.
También tenemos aquí situaciones nuevas. Experimenta cierto grado de ansiedad o tensión ante situaciones nuevas, pero esto también logra ser tan estimulante que puede meterlo en más problemas. Tenemos también, en situaciones sociales y emocionales, la toma de decisiones se vuelve poco racional. Se va más a lo instintivo. Por tanto, este instinto muchas veces minimiza el impacto del resultado y por ello no es tanto de directamente tomar atención hacia las acciones o hacia el resultado, sino simplemente al impulso para dar respuesta a lo que se está generando en este momento. ¿Cuáles son estos beneficios, estos mecanismos de recompensa que logra tener en el grupo? Lo primero, las actitudes de suelen llamar la atención. Por tanto, cada vez que el chico entra en estas situaciones de riesgo, llamando la atención de sus compañeros o incluso la aprobación de ellos mismos, genera esta estimulación. Tenemos el otro. Definitivamente, la autoestima se construye a lo largo de esta etapa con relación a los pares, es decir, qué tanto nivel de aprobación obtiene de ellos. También el otro, la confianza, la autonomía, la identidad y la aceptación de los demás, que son grandes estimulantes para su comportamiento. Las ventajas en la supervivencia y en la selección sexual. Hablamos que se vuelve, con estos actos violentos y de riesgo, se vuelve más deseable la actitud en sí. Por tanto, suele tener también una gran capacidad para adaptarse con su entorno. También tenemos aquí algunos puntos y hablamos de directamente sobre algunos estimulantes. Vamos a acercarnos un poquito más adelante. Cuando se observan estas conductas de riesgo, tenemos que el fumar excesivamente también equivale a una conducta de riesgo. Muchos de los adolescentes con este comportamiento van reafirmando esta poca valía sobre la vida, pero al mismo tiempo esta gran aceptación hacia el interior del grupo. Por tanto, muchos de ellos logran condicionar este comportamiento. Y otro, si le agregamos, aquí tenemos la influencia del alcohol. La influencia del alcohol, al minimizar este impacto de responsabilidad o de riesgo, pareciera que al mismo tiempo sobreexpone sus cualidades, nulificando todo tipo de consecuencias, y esto lo hace muchísimo más estimulante. Tiene en un primer momento la necesidad de experimentar más peligro para alcanzar esta activación. Yo incluso lo menciono como un vaivén de emociones. Por un lado, tenemos una situación nueva que lo lleva a una situación estresante. Hablamos de una estimulación. Posteriormente, cuando ya se encuentra en este tipo de actos nuevos, muchos de ellos se ven enfrentados con la violencia. La violencia como tal le quita o le resta como tal energía, entonces lo vuelve a hundir. Al entrar en esta fase depresiva, es decir, una fase a la baja, entonces necesita nuevamente una inyección de este componente, que puede ser muchas veces la influencia del alcohol, de una droga como tal, o volverse a someter a una situación de riesgo para que nuevamente vuelva a ascender este comportamiento. Y tenemos otra, la posibilidad de experimentar una sensación de control sobre su cuerpo, ya que no toma en cuenta los riesgos. Este es un factor importante. Se siente muchísimo más estimulado, más seguro de realizar actos, y con esto evade todo tipo de consecuencias nocivas sobre sí mismo. Y vamos con la búsqueda de sensaciones. El adolescente durante esta época, durante esta etapa de la vida, busca el incremento de sensaciones ante momentos que no experimentaron.
Por tanto, estas conductas se van agrupando con ciertas características. Tenemos conductas temerarias. Las conductas temerarias, muchas de ellas buscan sensaciones tensionadas, es decir, que sean estimulantes. Y muchas de ellas también provocan activación o excitación en el mismo individuo. Tenemos una fase de tensión. Esta fase de tensión genera estrés, en algunos de ellos genera este impacto, y al encontrarse en este impacto viene otro punto, que hablamos de estos factores de riesgo. Y los factores de riesgo, como había probabilidad de obtener consecuencias negativas a corto o a largo plazo, pero muchas de ellas se van descartando por este nivel de estimulación que se presenta en este momento en el que se desarrolla la actividad. También tenemos algunas actitudes imprudenciales, es decir, aquellas en las cuales no se está evaluando el alto costo personal, ya sea físico, emocional o mental. Y poco se evalúa sobre los resultados o las consecuencias que tendrán cada uno de estos actos. Tenemos algunas conductas temerarias. Y bueno, tenemos dentro de estas conductas temerarias, que corresponden al primer rubro que mencionaba hace unos minutos, conducir a alta velocidad, bajo los efectos del alcohol. Esto da una sensación de riesgo y al mismo tiempo suele ser estimulante, como lo mencionaba hace unos minutos. Mantener relaciones sexuales sin usar anticonceptivos. Esto debido también a las mismas condiciones del entorno. Muchas de estas relaciones se realizan con el influjo del alcohol, por ello, incluso la nula toma de decisiones asertivas. Y bueno, consumir drogas ilegales. Esto también es un punto importante. Muchos de ellos entran no solo en el riesgo de adquirir la droga como tal, sino también al mismo tiempo se exponen con el consumo de esto, que incluso puede ser en algunas ocasiones mal elaborado. Tenemos una actividad activa antisocial. Como no solamente desarrollan este riesgo, desarrollan esta apreciación del riesgo como algo estimulante. Por ello se vuelven adictos incluso a exponerse en cada una de las salidas que tienen con sus compañeros. ¿Por qué? Porque el mismo grupo lo está aprobando. Y bueno, tenemos algunos factores de riesgo. Los factores de riesgo obedecen precisamente a estos elementos del entorno. 1, el género. 2, el estilo de pensamiento. 3, la incertidumbre y el pesimismo del futuro. La presión entre iguales, el alcohol y las drogas. ¿Qué tenemos con el género? Sí se puntualiza que la mayoría de los chicos suelen estar en estas actividades de riesgo. Sin embargo, también se van sumando cada día más la incursión de las mujeres. También las chicas como tal suelen someterse a estas actitudes de riesgo, muchas de ellas incluso en su misma vida cotidiana suelen experimentar mayores contactos sexuales y integrarse con parejas que suelen tener también altos niveles de violencia, establecen incluso, ya sea hombre y mujer, también durante todo este trance, en algunos casos, incluso relaciones previvientes, muchas de ellas, violencia. Entonces hablamos de que existen diversos factores que en todo momento los van sobreexponiendo a este nivel de riesgo. El estilo de pensamiento. Hablamos que, como muchos de ellos obedecen más a esta satisfacción de necesidades y a la nula respuesta sobre las consecuencias, el simple involucramiento con estas actividades va generando que no se evalúen cuáles son los resultados a corto o a mediano plazo. Por ello, este estilo de pensamiento incide muchas veces en aquellos que no han tenido un
una buena contención a nivel familiar durante la infancia. La incertidumbre y el pesimismo. Este es un punto importante en la mayoría de los adolescentes. Muchos de ellos, al encontrar que no existe un futuro, logran en muchos momentos cuestionar esta vida y por tanto obedecen a un cambio de comportamiento. Y este comportamiento muchas veces también suele incluso trasladarse hacia a otros compañeros, entre los pares. Los pares regularmente suelen reafirmar este sentimiento de incertidumbre y por tanto esto se va generando como el mantener cierto comportamiento que es repetitivo en todo el grupo. También tenemos esta presión entre iguales para pertenecer. La pertenencia para el adolescente suele ser un factor muy importante. El grado de pertenencia equivale incluso también a este nivel de adaptación que tiene el adolescente. Por tanto, muchos de los grupos, suelen tener incluso ritos de iniciación. Y estos ritos de iniciación, muchas veces son sobre este nivel de riesgo, ya sea realizar alguna actividad de riesgo a alta velocidad o incluso en un acto violento contra sus padres. Y el alcohol y las drogas, que suelen también en alimentos minimizar todas sus funciones y sobreexponer al adolescente. Y bueno, antes de pasar a este apartado, donde hablaré directamente de las conductas de riesgo, me voy a enfocar un poco a este punto sobre el suicidio. ¿Qué tenemos con estas actividades de riesgo? Las actividades de riesgo o las acciones de riesgo en el adolescente suelen ser innumerables. Muchas de ellas en el abordaje, incluso en las chicas, que son quienes en su mayoría presentan los trastornos de alimentación, suele identificarse esta nula aceptación del cuerpo, muchas veces incluso influenciada por el entorno. Muchos de estos adolescentes, ya sean hombres y mujeres, y se presentan un poco más en mujeres, que no logran aceptar su cuerpo, también observan un rechazo alrededor de su familia y tenemos entonces estos problemas de alimentación, ser bulimia, anorexia nerviosa o incluso otros trastornos de alimentación. Aquí en este punto tenemos que el adolescente, al no identificar la adaptación o la imagen que logra observar en el espejo, logra incluso en cada uno de sus actos reafirmar este rechazo por su cuerpo. Por ello, un proceso de deterioro que a largo plazo presentará estas consecuencias. Esta es una actitud de riesgo. La otra que también se presenta con el involucrarse en relaciones de alto riesgo. Y hablamos de alto riesgo y se presenta más en aquellas personas que logran tener un nido disfuncional, es decir, una familia disfuncional, ya sea con violencia, la cual se va incluso adquiriendo como un proceso de aprendizaje. Y muchos de ellos en su adolescencia logran tener esas relaciones que suelen tener un comportamiento agresivo entre sí. Es decir, ya sea que alguno actúe como un activo y el otro como un pasivo, o incluso que los dos logren en este proceso de su relación afectarse física, psicológica y emocionalmente, dañando incluso su autoestima y con ello evitando que tenga una relación sana durante esta adolescencia. Muchos de ellos incluso logran tener una relación durante 3, 4 años, todo lo que dura la secundaria y o la preparatoria. Y aquí se observan incluso como acciones derivadas como la violencia, como la infidelidad, como la sobreexposición, el correr riesgos, el mantenerse fuera de la norma
ya sea de la familia o incluso de la misma escuela, también corresponde a una acción de riesgo que el adolescente en algunos momentos también va a desarrollar. Tenemos otra actitud de riesgo. Si hablamos de la drogodependencia, en muchos de estos adolescentes también observamos que durante este acercamiento a las drogas, muchos de ellos atentan contra ellos mismos y tenemos entonces lesiones. Muchos de ellos presentan, en los drogadictos como tal, presentan quemaduras. ¿Qué es lo que hablamos? Hablamos incluso de estas autolesiones. La forma en la que pueden autolesionarse obedece directamente a este nivel de volverse a conectar con la realidad. Y como al estar sumidos en esta fase que es depresiva, inmunodepresiva, entonces al activarse con estas quemaduras, vuelven a conectar con su realidad. ¿Para qué? Para que nuevamente se vuelvan a integrar en esta inmunodepresión, en esa fase inmunodepresiva, y de esa manera incluso ellos vuelven a entrar otra vez en el sueño. También tenemos otra actitud de riesgo y hablamos directamente de el suicidio. Y bueno, antes de entrar a este punto, no sé si tenemos alguna pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, voy directamente a el suicidio. ¿Qué tendríamos aquí con el suicidio? Tenemos una infografía. La infografía, aquí tenemos algunos datos que nos arrojan directamente la atención en lo que corresponde al suicidio. Bien. Hablamos del suicidio. Tenemos hechos y datos. El suicidio es la segunda causa de defunción y hablamos que la edad donde más se presenta es entre los 15 a los 29 años. Tenemos aquí un punto importante. La edad incide directamente con este nivel de riesgo. No significa que solo se presente en esta edad. Sin embargo, aquí es donde tenemos el mayor incremento de casos. Otro, más de 800,000 personas se suicidan cada año. Una muerte, esto corresponde a una muerte cada 40 segundos. Por tanto, hablamos de que cada uno de estos datos que son arrojados muestran la forma en la que la exposición, no solo al riesgo, sino también a este nivel de pensamiento o ideación suicida, se va generando y va de esta manera, se va concentrando en toda una atención para el desarrollo del suicidio. Tenemos otro punto importante. Hablamos que el 75% de los suicidios se produce en países con ingresos bajos o medianos. Hablábamos hace unos minutos, el no tener certidumbre acerca del futuro o incluso presentar algunas incógnitas suelen ser un punto importante de atención. Por ello, la manifestación de un ambiente seguro, de las oportunidades para su crecimiento son determinantes en un adolescente. Y bueno, algunos de los elementos que son utilizados pueden ser los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas. Van en este nivel de intensidad. También tenemos otra estadística más. Aquí hablamos a nivel nacional. El suicidio. Hablamos que son datos del 2017. En Chihuahua, el 10.7
y en Jalisco 7.9. De todos los suicidios, 76.3 son en casa. El que más se presenta precisamente es el ahorcamiento. Tenemos algunas señales de alarma. Bueno, aquí están, se mencionan como tal. Quisiera morirme, alguna de las frases. Tengo ganas de acabar con todo. Es importante observar que en todo momento pueden presentarse este tipo de avisos. Sin embargo, el descalificarlo no va a minimizar que el adolescente lo esté repitiendo. Se despide, seres queridos, otros comienzan a regalar sus objetos, algunos se alejan de las personas que les rodean o incluso dicen no encontrar salida o solución a sus problemas. Aquí tenemos un punto también a observar. En mi trabajo con los sobrevivientes, incluso con las familias de quienes se han suicidado, identifican estos puntos. Muchos de ellos, con sus propias acciones, van generando malestar. Y de esta manera, un malestar en torno a la familia o en torno a los amigos, y de esta manera comienzan a alejarse. De tal manera que durante los próximos días, es decir, días anteriores al suicidio, muchos de ellos han tenido una fractura en sus relaciones interpersonales más cercanas. Y bueno, ¿qué tenemos con el suicidio? Se incrementa entre adolescentes. Los hombres en su mayoría contemplan un acto de suicida definitivo, es decir, con armas, lo cual logra ser muchísimo más certero. También tenemos los intentos de suicidio, normalmente son desconocidos. Se habla en tasas aproximadamente de 10 a 25 intentos de suicidio antes de que una persona lo logre cometer. Las mujeres también intentan el suicidio. Tenemos ideaciones suicidas y estas son comunes en la adolescencia. El 25% de los estudiantes de preparatoria han pensado en el suicidio y el 17% han hecho también un plan suicida. Bueno, aquí tenemos 3 momentos. El primer momento, los pensamientos suicidas o ideación suicida. La segunda, tentativas de suicidio y suicidios. Vamos con los pensamientos suicidas. ¿Qué tenemos con los pensamientos suicidas? Es un proceso, la ideación suicida, un proceso previo a cometer uno de los actos. ¿Qué tenemos con este momento? Si lo observamos de acuerdo a esta esfera, voy a presentarla. Si lo observamos de acuerdo a esta esfera, una esfera física, una esfera psicológica, una esfera social, dejaré por este momento la esfera espiritual, pero bueno, tenemos estos elementos físicos. El chico como tal comienza a cambiar su comportamiento, de tal manera que consume menos alimento, puede cambiar incluso la forma o la calidad de sueño, puede incrementar o incluso reducir el nivel de horas de sueño. Muchos de ellos también comienzan a realizar un abandono de sueño, es decir, dejan de utilizarse. Muchos de ellos incluso comienzan a descuidar su aspecto personal. Y con ello están generando ciertas señales de alerta. También tenemos dentro de este punto, y hablamos de esta ideación suicida en el aspecto emocional o psicológico, muchos de sus pensamientos son recurrentes a despedirse, o otros de ellos incluso a totalizar. Y hablamos de totalizar una situación determinada, es decir, o parcializan. Es agradable y puedo hoy todo está bien. Muchos de ellos incluso puede ser una situación que está a punto de solucionarse, pero si existe un solo detalle, este es detonante incluso para que los chicos comiencen a caer hacia la baja. Entonces tenemos que durante esta fase de la ideación suicida
el comportamiento que tiene el chip como tal logra ser muy personalizado, ya sea que todo está siendo totalmente bueno o todo es totalmente desagradable. Por tanto, esta es una forma incluso en la cual al parcializar le impide observar que existen diferentes momentos para llegar a un resultado. También tenemos dentro de este punto el aspecto social o la esfera social. Entonces, ¿de qué hablaríamos en la esfera social en esta ideación suicida? Muchos de los amigos o familiares que comienzan a escuchar estas frases o incluso que comienza a despedirse, algunos de ellos en un primer momento logran centrar la atención hacia la persona que está como tal dando estos comentarios. Eso es en un primer momento. Después, el mismo comportamiento reiterado comienza a generar cierto rechazo y con esto comienza a alejarse de sus amigos o de sus familiares. En este punto de la ideación suicida comienza incluso también a generar ciertos comportamientos problemáticos con quienes se rodean. Y bueno, regresamos aquí a este punto para irnos directamente a la tentativa de suicidio. Si hablamos de la tentativa de suicidio, entonces nos vamos a este aspecto físico. Muchos de ellos ya tenemos entonces en esta etapa número 2, las lesiones, las autolesiones como tal, y se pueden observar físicamente, ya sean estas heridas, algunos de ellos el dejar de comer, el consumo excesivo ya sea de alcohol o de tabaco también. Durante este proceso incluso ya tenemos esta necesidad de comenzar a portar algunas armas porque se siente como tal en peligro y o para responder o para como tal accionar. Dentro de los elementos psicológicos también tenemos en este punto que la forma en la que se interrelaciona con los demás suele ser violenta, ya sea con su lenguaje o incluso la forma en la cual se dirige hacia los demás suele ser cruel. Por tanto, esto inmediatamente tiene una respuesta hacia su grupo en el cual observan estos cambios. Muchos de ellos pueden estar, y tal cual manifestado con los chicos, pueden estar en medio de una reunión disfrutando lo que cotidianamente disfrutan, ya sea el beber, ya sea el estar bromeando, y en ese momento detenerse en seco, observar a todos y mencionar, esto ya no lo disfruto, ya no soy el mismo, levantarse de este lugar e irse. Y con esto incluso generar que el mismo grupo comience a darle la atención desagradable de desaprobación y por tanto comienza a ser excluido. Por eso mencionaba hace unos minutos que la misma forma en la que comienza a mostrar este comportamiento le pone atención hacia esta forma en la cual comienza a ser relegado. Y va muy de la mano con este aspecto social. Los aspectos sociales no solamente se presentan con los amigos, también con la familia. Comienzan a incrementar el número de discusiones, la forma en la que se relaciona con sus familiares o con sus amigos suele ser tan buena. Y por tanto, muchos de ellos comienzan a alejarse. Tenemos otro punto y hablamos de el suicidio común. Y bueno, el suicidio. Obedece a tener prácticamente de 10 a 15 intentos de suicidio previos a este acto. Lo mencionaba hace unos minutos. En mis pacientes, los cuales han realizado la tentativa de suicidio, muchos de ellos vienen incluso escalonados. Algunos de ellos han presentado entre 7 y 15 días máximo el último. Cada vez se va presentando en mayor grado. Por tanto, muchos de ellos van incrementando el nivel de exposición. ¿Por qué?
porque es como el comenzar a probar cuál sería la manera letal para terminar con la ira. No todos ellos obedecen realmente a querer terminar con su situación en un determinado momento, pero sí existe un seguimiento de estas actividades donde ellos van corriendo un mayor nivel de... Bueno, y esto obedece precisamente a estas actitudes de riesgo que el adolescente presenta normalmente. Perdón, existe un punto aquí, el cual me gustaría reiterar. La forma en la que muchos de los adolescentes perciben su entorno como un medio hostil, también me hace en consecuencia reaccionar de determinada manera. Por tanto, mencionaríamos, una actitud de riesgo se va incrementando como una respuesta a lo que el adolescente está viviendo. Entonces, muchos de ellos incluso no han tenido una contención al interior de la familia. También esa contención emocional que en muchos momentos de su vida puede ser un determinante para un nivel funcional de adaptación, es carente. Por tanto, la familia es primordial en sus primeros momentos, en la infancia y en esta etapa de la pubertad previa a la adolescencia, un ambiente que le facilite el identificar sus habilidades, sus cualidades y al mismo tiempo generar esta certeza sobre sus propias condiciones, no solo sociales, sino también personales. Muchos de ellos, al tener una baja autoestima durante la infancia, se recrudecen en la adolescencia. Por tanto, un punto de acción directamente es en la infancia. Las familias se vuelven un determinante, una fase decisiva en estos primeros años de vida para que el adolescente como tal adquiera esos riesgos una vez que logra relacionarse con sus padres. Por ello, es importante generar esta conciencia al interior de la familia. El adolescente es, como tal, la muestra de este próximo adulto que se está preparando en función, primero, de esta etapa infantil y el reforzamiento de esta etapa de la vida grupal directamente para insertarse a una sociedad o a un grupo social que en ocasiones ha sido hostil y que al carecer de esta identificación de sus propias habilidades, de sus propias habilidades y con un referente de autoestima baja, de incluso poco reconocimiento de sí mismo, puede impactar no solo en él, sino también en las relaciones que mantiene. De mi parte, si existen algunas dudas, adelante. Me gustaría escucharlos o me gustaría que me compartieran. Adelante. ¿Alguna pregunta para la profesora? Claro. Adelante. Pueden abrir el micrófono si gustan preguntar o lo pueden hacer por él. En el chat no tenemos nada, profe. No sé si alguien quiere abrir su micrófono o tienen penas.
¿Quedó muy claro todo? No creo que no. Digo, yo creo que calzado a su intervención, profe, nuestra sociedad, y por eso por eso Protégete está haciendo como este mes de la adolescencia, ¿no? Aprovecho para decirle que el viernes que viene vamos a hablar sobre la sexualidad en la adolescencia, y pues la sociedad demanda de diseños de intervención que contribuyan a disminuir los riesgos que van a estar relacionados con los problemas que tienen hoy los adolescentes. Sí se ha adelantado, como bien dicen, en temas como la anticoncepción, la salud reproductiva, la salud sexual, los riesgos de enfermedades no transmisibles como el cáncer, por citar un ejemplo, pero aún falta adentrarnos como profesionales en crear diseños o en diseñar intervenciones comunitarias en comunidades especiales para poder contrarrestar o llevar a cabo esa profundización en, en, en estas comunidades que generan un nivel de estrés, de una enseñanza quizás negativa a los adolescentes. Sí, claro, definitivamente. Me ha tocado trabajar precisamente durante los últimos años directamente con los grupos de adolescentes en secundaria. Y esto me ha permitido, no solo de un grupo, sino de manera exponencial con todos los grupos, con diferentes escuelas. Y aun cuando corresponde a una misma edad, las problemáticas son innumerables y las características son tan diversas. ¿Y a qué me refiero? Lo que puede incidir en mayor atención en una escuela no es lo mismo que se vive, no es la misma problemática que se puede vivir en otra secundaria de la misma institución. Muchos de ellos, si tenemos lamentablemente, y de hecho aquí en algún momento me parece que te lo comenté, aquí no tenemos, y creo que a lo mejor de manera nacional, no tenemos este acercamiento hacia cuáles son esos protocolos de atención cuando existe incluso acoso escolar, ¿no? Y muchos de estos actos, tanto de exposición en violencia o incluso de intento de suicidio, obedecen a esta acoso escolar que se vive. Me tocó en algún momento observar estos casos en diferentes escuelas donde no se daba eh, un abordaje consecutivo, y muchas veces se perdía entre realizar esta denuncia, por así mencionarlo, la forma en la que iban a participar cada una de las autoridades escolares, y con esto incluso iban restringiendo la atención directa sobre los daños emocionales, físicos de esta acosada, ¿no? Tanto de una chica como de un chico. Y en los casos más lamentables, cuando incluso se mandaban a suspender a quienes estaban realizando este acoso o incluso en quienes estaban recibiendo gratis. Entonces, sí, las problemáticas suelen ser muy diversas y muchas veces, eso es lo más lamentable, somos observadores que callamos. Entonces, muchas veces por no reconocer el abordaje en la SEP como tal, existe un protocolo el cual se dirige única y exclusivamente a la atención de los casos de acoso, y sin embargo, aun cuando ha sido desplazado a cada uno de quienes están frente a un grupo o de los que participan en una escuela, desconocen de ello y no llevan a cabo. Entonces sí existen quizá en algunos casos, no en todos lamentablemente, los documentos. Aquí el punto es llevar a cabo este protocolo en cada una de sus áreas. Aleli González dice, agradece por la información.
Es psicóloga clínica y está atendiendo a un adolescente. Dice, noto que es apático y poco a poco se ha creado el rapport. ¿Qué estrategia puedo implementar para generar el acercamiento con el adolescente? ¿Qué estrategia? Perfecto. Si hablamos de una estrategia para un adolescente, daría dos, grupal y personal. Para establecer un rapport con un grupo de adolescentes, lo primero es escucharlos. Regularmente la forma en la que yo interactúo con ellos es a partir de una temática, pero también al mismo tiempo les solicito que ellos me indiquen qué experiencia han tenido. Ejemplo, si yo les hablo de suicidio o si les hablo de emociones, inmediatamente les digo, bueno, como cuando nos sentimos tristes, ¿quién se ha sentido triste, no? Y entonces comenzamos como esta parte de mi interacción. Cuando, y ubico regularmente, es necesario ubicar quiénes son los líderes para que de manera ellos sean quienes nos movilicen a todos los integrantes del grupo. Esto cuando es grupal. Cuando es personal, hay que identificar también la personalidad del mismo adolescente. Muchos de ellos llegan a consulta e inmediatamente empiezan a hablar de la forma en la que han sido tratados. Entonces, esto nos va generando un mayor rapport para con ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen estas habilidades de comunicación. Para quienes no lo mantienen, podemos incluso ofrecerles algunas alternativas, ya sea que lo escriba, hojas, o sea que lo pueda plasmar por la pintura. Aquí el punto es cómo se siente y observemos las cualidades de personalidad o los aspectos de personalidad que tiene como tal el adolescente para establecer este rapport. De esta manera obtener la mayor cantidad de información. Espero dar la respuesta. Lourdes Parisaca le dice, si un adolescente tiene algunos signos de suicidio, ¿cómo podríamos actuar ante esta situación? Ok, aquí el punto para mí al trabajar con ideación suicida o sobrevivientes, lo primero que yo solicitaría como terapeuta es un número de contacto. Un número de contacto es importantísimo porque ¿cómo actúa quien tiene esta ideación suicida? Regularmente actúa a la defensiva. Por tanto, si nosotros tratamos de abordar la problemática, ejemplo, ¿qué pasa? Te estás cortando. Vamos a tener a un adolescente que se va a replegar. Entonces, si nosotros solicitamos un número de contacto, podemos establecer incluso, como es menor de edad, la comunicación con el padre de familia. Y aquí incluso tenemos otra información. Si el padre de familia, padre o madre de familia, no se ha dado cuenta de qué es lo que está sucediendo, tenemos entonces ahí estos problemas de comunicación, incluso los problemas de integración al interior de la familia, y con ello podemos tener incluso mayor aporte de elementos. Si nosotros observamos que al interior de la familia no existe o se ha descalificado estos puntos de atención, entonces nosotros podemos hacer ver qué es lo que está sucediendo. Ejemplo, se ha dado cuenta que no cumple con las tareas o se ha dado cuenta que se ha comenzado a abandonar. Muchos de los adolescentes, y lo puedo de verdad reiterar, muchos de ellos comienzan a dejar de hacer. Entonces, vuelvo a repetir, son muchos comportamientos que son repetitivos. Al dejar de hacerse, con ese solo aspecto, comienza a decir de forma física que nadie se me hacer. Comienza a desarrollar una actitud hostil. Entonces tenemos a nivel emocional que nadie se me hacer. Y así va escalando en cada una de sus esferas. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Un teléfono de contacto con el padre. Dos, comenzar a observar qué es lo que está sucediendo al interior de la familia. Y tres, también con los amigos. Yo incluso lo reitero, a nivel grupal, si alguno de mis alumnos falta, incluso yo les menciono,
¿saben qué pasó con Juan? Y si alguien me dice qué es lo que está sucediendo con este chico o chica que no asiste a la escuela, entonces hablo de estas redes de apoyo. Sí tiene redes de apoyo, pero cuando esta persona, este chico adolescente falta, entonces lo que yo tengo es que no tiene esta red de apoyo. Por tanto, en muchos momentos puede identificarse como aquel que se aísla y que puede tener una menor contención. Las redes de apoyo son indispensables. El que al mismo tiempo reconozca que puede ser hábil para con los demás o que puede ser importante para los demás es determinante. Por ello, número de contacto, redes de apoyo, una comunicación o vinculación directamente con la familia es determinante. Como tal, algo personal que hagamos, dependiendo mucho de cuál es nuestro papel con este adolescente. Si nuestro papel, como lo dije hace rato, es de profesor, si es docente, hay que, como tal, abocarnos y como tal respetar lo que es el protocolo. Algo que me reiteraba en esta interacción, un licenciado en Derecho mencionaba precisamente que se había realizado un abordaje en un chico acosado con intento de suicidio de manera errónea. Él mencionaba que se le realiza el cuestionamiento, o sea, se le lleva a la dirección y comienzan a cuestionarlo. Al comenzar a cuestionarlo, reiteran, esta no es la forma o este no es el protocolo adecuado, porque es interrogado sin el padre de familia. Entonces, sí es muy importante, antes de generar este aporte o esta ayuda, cuál es el papel o el nivel de interacción que tengo con el adolescente. Si es familiar, bueno, a lo mejor tengo todavía esta parte de apoyo y contención, pero si es un alumno, es necesario revisar para que entonces demos el aviso a las autoridades correspondientes. Espero darle respuesta. Muy bien. Espero alguna otra pregunta, algún otro comentario, alguna otra opinión. Entonces, si no es así, pues vamos agradeciendo a la maestra Cristi Pastor por el día de hoy tomarse de su tiempo. Los que se incorporaron un poco más tarde, vamos a estar compartiendo la conferencia íntegra por el canal de YouTube que está ahí en el chat. Se lo dejé. Si le dan arriba está nuestra dirección del chat, del YouTube, perdón, y pueden volverla a ver. Y les avanzo que el viernes que viene vamos a tener una conferencia muy buena también, que va a hablar o va a girar sobre la sexualidad en la adolescencia, que le impartirá una doctora de Cuba, que creo que está también conectada. Si está conectada, mis saludos para ella. Y pues me siento afortunado, igual que Eustorquio, porque el grupo hoy fue todas damas y nos sentimos satisfechos que el grupo haya sido de todo hoy, de todas damas y nosotros dos hombres, ¿no? Entonces, fue una excelente conferencia, fue una excelente disertación. Gracias por compartir con nosotros tus saberes, Cristi. Y como siempre trabajamos, protégete, trabaja por la utilidad de los saberes. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su presencia. Yo creo que la que viene vamos a darla un poquito más tarde porque en algunos lugares son las 6 de la mañana, en otros las 7 y están trabajando apenas casi levantándose. Entonces, ustedes ahí por los chats que tenemos, que están cada uno de ustedes en los grupos, nos hacen saber si la prefieren a las 10 de la mañana. Vamos a hablar también con la conferencista para hablar sobre tiempos, cómo anda. Entonces, nada más queda agradecerles por su presencia, por su participación y agradecerte a ti en especial, Cristi, por tu disertación.
Gracias por la invitación. Muchas gracias, colega. Y bueno, vuelvo a reiterar la importancia y el abordaje de cada una de las conferencias que se han generado aquí en ProTGP. De verdad que son de valiosísima aportación. Muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Les agradezco muchísimo el día de hoy que me hayan permitido llevar hasta ustedes esta información. Un abrazo, Víctor. Gracias. Muchas gracias, Magdiel. Buen día. Saludos a todos. Un abrazo hasta Toluca. Gracias, gracias. Magdiel, buenos días. Un saludo para todos y todos. Doctora, buenos días. Qué placer tenerla acá en el chat, la conferencia. Sí. La esperamos el viernes que viene. Sí, muy bien, gracias. Un abrazo grande. Igual para ti. Uf.